se va a ver un resumen de lo que se ha visto a lo largo del segundo bimestre, que como pueden observar es justo estos temas de aquí. Primero se vio lo que son las pruebas ANOVAs, las pruebas de bondad de ajuste, el análisis de datos ordenados y las pruebas de Kruskal-Wallis. Ya, las pruebas ANOVA, ¿qué sobresalía? Primero, el estadístico que se utilizaba es el de Fisher. Ya, entonces para realizar este tipo de ejercicios necesitábamos las tablas de Fisher. Asimismo, ¿cuál era la característica más notoria de este tipo de ejercicios? Es que hacía una comparación de las varianzas de varias poblaciones, de dos o más poblaciones. Recuerden que para dos poblaciones era un procedimiento, para dos o más era otro procedimiento. Ya. Ahora, las pruebas de bondad de ajuste, se utilizaba el estadístico de prueba chi cuadrado. Ya, una vez más, también les recuerdo que todas estas pruebas se les realizaba con los pasos que se ha venido viendo a lo largo del primer bimestre y el segundo bimestre, que viene siendo la prueba de hipótesis de los 5 pasos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la característica de las pruebas de bondad de ajuste? Entonces, teníamos que vamos a obtener una frecuencia observada y una frecuencia esperada. Recuerden, la frecuencia observada son en sí los datos concretos que me proporciona el enunciado y la esperada son datos que yo aspiro que se cumplan, que también vienen dadas en el enunciado, por decir, yo aspiro que como les se venía trabajando en el ejemplo de las tiendas, aspiro que todas mis 3 tiendas tengan el mismo número de clientes. Ese puede ser. Entonces es un dato que yo le dejo como suposición, ¿ya? En cambio, los datos observados si son datos fijos que vienen, que tengo la información completa ahí. Ya. Ahora, continuando con el análisis de datos ordenados, aquí no usábamos ningún tipo de estadística, ninguna tabla para calcular, para realizar este tipo de ejercicios. Recuerden que aquí iba lo de la prueba de los signos. Ya. Es más, aquí faltó aumentarle prueba de signos. Vamos a colocarle aquí prueba de signos. Ya, a esto se refería. Análisis de datos ordenados enfocado en las pruebas de signos. No utilizábamos ningún estadístico. La característica era que siempre a todos estos datos o estos elementos, siempre los denotábamos con un más, si es que existía un cambio entre un dato antes y un dato después. Por eso también tenemos aquí antes y después. Porque aún, como les decía, los ejemplos también como el de las tiendas de las ventas. Digamos, en enero yo tuve unas ventas de 1000 y en enero del 2020 tuve ventas de 1000 y en enero de 2021, digamos que tuve una venta de 1100. Entonces, ahí a ese elemento que estoy yo comparando le voy a colocar un signo más o un signo menos dependiendo de cómo yo planteé el enunciado. Por ejemplo, si estoy diciendo que quiero comparar si las ventas fueron mayores o menores en respecto al año siguiente. Ya. Y bueno, sí se vio también algunos ejemplos de eso, también vamos a revisarlo de manera bien resumida. Ya. Y para terminar, tenemos las pruebas de Kruskal-Wallis, enfocadas también en las tablas de chi cuadrado. Recuerden que para realizar este tipo de ejercicios también se ocupaban las tablas de chi cuadrado. ¿Cuál era la característica de este tipo de pruebas? Que vamos a ocupar rangos. ¿Ya? Y eso en sí, bueno, sin más que señalarles que este último tema es el que se vio la semana anterior. Ya, ahora, vamos ahora sí con lo que viene siendo un poco de las características de las pruebas ANOVA. Vámonos aquí al texto básico para recordar. 300, era la página 366. Y listo. Ya. Entonces, cuando hablábamos de las pruebas ANOVA, recuerden que había una serie de características. Primero, como les había explicado, las pruebas ANOVA se sirve para yo comparar varias varianzas de distintas poblaciones. Pueden ser dos o más poblaciones las que yo voy a comparar. Ya, y ellas tenían esta serie de características. Primero, que existe una familia de distribución F. Recuerden que a qué se refería eso de la familia de distribución F, es este tipo de curva que
que se grafica. ¿Y en qué se basa esta curva? Prácticamente en los grados de libertad. Es decir, cuando yo tengo, digamos, los grados de libertad 29 y 28, entonces yo voy a obtener este tipo de curva. Asimismo, si yo tuviera 19 y 6, voy a obtener es más, voy a obtener esta gráfica en gris. Asimismo, si tengo 6 6, voy a obtener esta gráfica, esta que está al fondo, esta celeste. Asimismo, si yo tuviera, digamos, un 1.20, tendré una gráfica más o menos así, ¿ya? Entre que no sería tan pronunciada, ¿ya? Ahora, eso es una de las características. Otra es que la distribución F es continua, es decir, que viene desde cero hasta más infinito. Aquí, aunque aparentemente esta gráfica, la gris, se corta aquí en casi 3, casi el 4, no es que se corta, sino que aquí se apega mucho al cero, se apega mucho al 4, pero va hasta el infinito. Mejor dicho, se pega al cero en Y, pero va hasta el infinito. No, nunca se corta. A eso es una continua. Ya. La distribución F no puede ser negativa. Miren, porque los gráficos, todos estos tipos de gráficos siempre se van desde el cero hasta el más infinito. Y además, no puede ser negativa porque únicamente, como ustedes pueden observar, estamos trabajando en el primer cuadrante. Y en el primer cuadrante no hay valores negativos, tanto en tanto en Y como en X. Por eso es que no puede ser negativa. La distribución F tiene un sesgo positivo. Eso significa la curvatura hacia qué lado está orientado. Como ustedes pueden observar, está más orientado al lado izquierdo que al lado derecho. Si la curvatura más o menos mejor, aquí les coloco un ejemplo. Sesgo positivo y negativo. Ya, mira. Justo esto es de lo que les quería hablar. Miren, esto es sesgo negativo. La curvatura está más a la derecha. La curvatura se encuentra más a la izquierda, es sesgo positivo. Sesgo negativo se encuentra más a la derecha. Y distribución simétrica es que en los dos lados se encuentra igual. ¿Ya? A eso se refiere el sesgo positivo. Entonces, miren, la curvatura se encuentra a la izquierda. Ya. Ahora, la distribución F es asintótica. Como se había hablado en esas clases, ¿a qué se refiere una función asintótica? Es decir, que yo la puedo realizar con un solo trazo. No tengo aquí un corte, no tengo, y sin más que nada eso, no tengo ningún corte al rato de realizar la función. ¿Ya? A ese tipo de características, esas son las más significativas para cuando se utilizan las pruebas ANOVA. Ya, adicionalmente se había visto un ejemplo. Miren, el estadístico de prueba, el, el de Fisher siempre va a tener esta forma. Aquí vemos la varianza al cuadrado de la primera población sobre la varianza al cuadrado de la segunda población. Esto únicamente cuando tenemos un ejercicio donde estemos comparando dos poblaciones. Cuando comparemos dos o más de dos poblaciones, ahí vamos a utilizar otro tipo de procedimiento para calcular el valor calculado que le habíamos denominado. Ya. Aquí habíamos visto un ejemplo, que era este de aquí, que Lammers Limons ofrece un servicio de transportes en limusinas del ayudante de Toledo, Ohio, en el aeropuerto metropolitano de Detroit. Sims Helmet, presidente de compañía, considera dos rutas, una por la carretera 25 y otra por la autopista 1-75. Como Lambers desea estudiar el tiempo que tarda en conducir a aeropuertos por cada camino y luego comparar los resultados, recopiló los datos en minutos. Entonces aquí están los datos de la primera carretera, de la segunda carretera, usando un nivel de significancia del 10%. ¿Hay alguna diferencia entre las variantes de tiempos de manejo por las dos rutas? Ya, entonces en base a esto tenemos que plantear lo que viene siendo aplicar, mejor dicho, la prueba de hipótesis de 5 pasos. Recuerden que para la prueba de hipótesis se debía definir la hipótesis nula y alternativa, que se la va a hacer de esta forma. Aquí tenemos la varianza 1 mayor o igual a la varianza 2, si es que estamos comparando, en este caso, si los tiempos de la primera ruta son mayores a los tiempos de la segunda ruta. Caso contrario,
O también podemos hacerlo de al revés, es decir, si vamos a ver si es que los tiempos de la primera ruta son menores a los tiempos de la segunda ruta. O también podríamos compararla de esta forma, comparar si los datos si los tiempos de la primera ruta van a ser iguales al tiempo de la segunda ruta, o todo lo contrario, si los tiempos de la primera ruta van a ser distintos de los tiempos de la segunda ruta. ¿Ya? Aquí, como segundo paso, deberíamos colocar el alfa, que viene siendo el nivel de significancia, que ya nos proporciona el mismo enunciado. El estadístico de prueba para este tipo de ejercicios siempre va a ser estadístico F. Siempre que ustedes vean que se está hablando de varianzas y varias poblaciones o dos o más poblaciones, bueno, aquí también podrían utilizar la distribución normal, pero para este tipo de ejercicios vamos a enfocarnos en la distribución de Fisher. Ya. Y para el paso número 4 tenemos que formular la regla de decisión. Eso, primero, para formular la regla de decisión debemos calcular lo que viene siendo el valor crítico. Para ello necesitamos los grados de libertad, que como se vio en las funciones anteriores, tenemos una coordenada y otra coordenada. ¿Cómo calculamos cada una de esas coordenadas? Para X y para Y. Miren. Entonces, si volvemos aquí al ejercicio, lo que ustedes deberían hacer es sumar la cantidad de elementos que tienen aquí y restarle uno. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 menos 1, 6. Entonces, mi valor en X va a ser 6 y mi valor en Y, asimismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 menos 1, 7. Entonces, va a ser 6 y 7. Entonces, yo así debería calcular los grados de libertad. Como ustedes pueden observar, la cantidad de elementos de la primera población menos 1. La cantidad de elementos de la segunda población menos 1. Y si es una prueba de 2 colas, adicionalmente, ustedes para calcular la segunda cola deberían ocupar esta fórmula de aquí. Primero, para calcular la primera cola, una vez que tienen los grados de libertad, deberían ustedes asimismo, vamos acá abajo, más acá abajo. Mire, entonces más o menos así ustedes van a tener las tablas de distribución de Fisher. Entonces van a tener aquí números aquí en la parte superior y aquí en la parte de la derecha para abajo, de la izquierda para abajo, más números. Entonces aquí ustedes ubicarían los grados del numerador o los grados de la coordenada X y aquí los grados del denominador o los grados de la coordenada Y. Y la intersección, como era 6 y 7, este sería el punto crítico. Ya, adicionalmente, para calcular la segunda cola debían invertir. Miren, aquí el valor crítico de lo que me dé, pero invirtiendo, poniendo lo que tenía en X en Y y lo que tenía en Y en X. Entonces sería al revés. El otro valor crítico sería 7 y 6. 7 y 6 la intersección 4,21. Entonces, yo debería ser 1 dividido para 4,21 y el valor que me dé, entonces esa va a ser la segunda cola. Entonces, así ustedes encontrarían lo que viene siendo los valores críticos. Ya, una vez que ya tienen el valor crítico, valor calculado, deben hacer el gráfico correspondiente, ver si el valor calculado cae en la zona de rechazo o no cae en la zona de rechazo, y me parece no, aquí no está el gráfico, pero vamos aquí a ubicarle aquí en el ejemplo. No está el gráfico tampoco. Bueno, si no está el gráfico, entonces pasemos. Ya, entonces guiémonos en este. Miren, siempre los gráficos van a ser de esta forma. Entonces, ¿cuánto me había dado? Más o menos era 3,87. Entonces, mi valor crítico más o menos estaría aquí. Aquí más o menos con donde está la línea gris. Entonces, ahí estaría mi valor, mi primer punto crítico. Entonces, de mi punto crítico a la derecha va a ser mi zona de rechazo y del punto crítico a la izquierda va a ser mi zona de no rechazo.
dependiendo de lo que me dé, digamos que al yo resolver la fórmula de Fisher, la fórmula, no encontrar, una vez que, es decir, la varianza de población 1 sobre la varianza de la población 2, digamos que me da 5.1. Entonces, si me da en 5.1, caería en la zona de rechazo. Si cae en la zona de rechazo, yo lo que tengo que hacer automáticamente es tachar H sub 0 y quedarme con H sub 1 como posible respuesta. Caso contrario, si en mi valor calculado, digamos que no me sale 5.1, sino ahora me sale 1.2, entonces ahí caería en la parte izquierda. Entonces yo debería, y ahí caería en la zona de no rechazo. Entonces ahí se debería hacer lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Tachar H sub 1 y quedarme con H sub 0 como posible respuesta. ¿Ya? Adicionalmente, como aquí estamos hablando de varianzas, recuerden que para calcular la varianza deberían hacerlo con estas fórmulas. Primero calcular el promedio o la media y después utilizar esta fórmula para calcular la desviación estándar. Recuerden que la varianza es la desviación estándar al cuadrado. O también si ustedes tienen la varianza para calcular la desviación estándar, únicamente deberían sacarle la raíz cuadrada. ¿Ya? Entonces aquí está calculando los datos correspondientes y le salió aquí que el valor, ¿dónde está justo? Ya, aquí está. El valor le sale 4,23. 4,23 está a la derecha de 3,87. Por lo tanto, se debería rechazar H sub 0 y quedarme con H sub 1 como posible respuesta. Como aquí lo propone, se concluye que hay una diferencia entre las varianzas de los tiempos de recorrido de las dos rutas. El señor Lamben querrá considerar esto en su programación. Entonces, así ustedes resolverían este tipo de ejercicios. Ya, adicionalmente, ¿qué se hacía cuando tenían dos o más, mejor dicho, más de dos grupos o dos poblaciones? En este caso, teníamos este ejemplo de aquí de las máquinas, que teníamos 4 poblaciones, la máquina 1, máquina 2, máquina 3, máquina 4. Y entonces nos pedía que trabajemos con un margen de error de un 0.1%. Y además se puede concluir que las 4 máquinas en la semana, el desempeño, la producción o el desempeño de estas 4 máquinas es similar. Entonces planteamos nuestra hipótesis nula y hipótesis alternativa de la siguiente manera. H sub 0 en fórmulas y en letras. Ya, entonces aquí decimos que la producción de todas las máquinas es similar o caso contrario, la producción de las máquinas es diferente. ¿Ya? Entonces, como aquí tenemos un igual y aquí tenemos un desigual en la hipótesis alternativa, entonces con eso ubicamos que es una prueba de dos colas. Entonces, ¿qué se hacía cuando es una prueba de dos colas? El alfa se le dividía para 2. Entonces, por eso tenemos que 0,05, este alfa es el que vamos a trabajar cuando ocupemos las tablas correspondientes. Ya, entonces aquí teníamos ya cómo calculamos los grados de libertad del numerador y del denominador. Cuando tenemos así varios grupos, lo hacemos de la siguiente manera. Los del numerador sería el número de poblaciones del número de grupos menos 1. Como tenemos 4 máquinas menos 1, sería 3. Esto para el numerador o para los elementos de la parte de arriba. Ahora, para los elementos de la parte izquierda para abajo, se lo hace de la siguiente manera. Primero, se debe ver cuántos elementos tenemos o cuántas filas tenemos en cada población. Es decir, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, tenemos 7 elementos en todas las poblaciones. Entonces, hacemos 7 menos 1, multiplicamos por el número de poblaciones, que en este caso sería 4. 7 menos 1, 6. 6 por 4, 24. Y así calcularíamos los grados de libertad del denominador. Ya, una vez que ya calculamos todos los grados de libertad del numerador y denominador, ocupamos las tablas de Fisher. Ubicamos aquí el 3 y aquí el 24 y la intersección me da que es 3.01. Ya. Ese es para, como es una prueba de dos colas, entonces para calcular la segunda cola, ¿qué se hacía? Se debía invertir, es decir, a este 24 se le va a colocar acá y este 3 se le va a colocar acá y la intersección, que en este caso me dice que es 8,64, se le debía hacer 1 dividido para ese valor y en este caso me da 0,1157.
Con esos valores críticos ya puedo trazar el gráfico correspondiente, que es este de aquí. Entonces, mira, ubico el valor crítico y el valor crítico 2. Ya, todo lo que está a la derecha del primer valor crítico es mi zona de rechazo. Todo lo que está a la izquierda de mi segundo valor crítico es la zona de rechazo. Ahora, ¿cómo calculo el valor calculado para este tipo de ejercicios? Se lo hacía de la siguiente manera. Primero, se debía sacar la media de todos los grupos, o la media general o la media total. Podemos llamarla de esa forma. Ya, ¿cómo se calcula la media total? Primero sacamos la media de la población 1, que sería X techo 1, X techo 2 de la población 2, de la población 3 y de la población 4. Una vez que tenemos las medias, lo que tenemos que hacer es sumar los 4 y dividir para el número de grupos. En este caso son 4. Entonces ponemos X1, X2, X3, X4, número de grupos. Y eso me da que es 2,43. Ya, ahora. Adicional a eso se debería hacer la suma de los cuadrados totales. Suma y cómo que se le va a denominar SS total. Para hacer esta sumatoria de los cuadrados totales se debería aplicar esta fórmula de aquí. Es la sumatoria de X menos XT y todo eso al cuadrado. Y ahora, recuerden que este XT se le denominaba aquí la media total. Miren, este 2,43. Ese va a ser el XT. Ya. Entonces lo que se tenía que hacer en este caso es mucho más fácil si les explico acá. Ya. Entonces mire, aquí cómo calculo yo este primer valor de aquí. Entonces voy a seguir justo lo que me dice aquí esta fórmula. Esta X, entonces vendría siendo este elemento de aquí, este 3,5 menos 2,36, lo que me dé, le elevo al cuadrado y es 1,31. Ahora, el siguiente elemento, ¿cómo obtengo yo este 0,13? Lo obtengo así, 2 menos 2,36, lo que me dé al cuadrado, 0,13. ¿Ya? Entonces, así deberían hacerlo con cada elemento, así mismo. Si yo quiero calcular el tercer elemento, este 0,41 de la segunda fila, entonces yo voy a tomar el tercer elemento, en este caso es 3, menos XT, que es 2,36, lo que me dé al cuadrado, y ahí está, 0,41. Ahora, quiero yo calcular el penúltimo elemento del cuarto grupo. Entonces, veo que en el penúltimo elemento tengo 3. Entonces, 3 menos 2,36, eso al cuadrado, y me da 0,41. Entonces, así deberían ustedes calcular todos estos. Aquí lo que estoy haciendo es sumar todos estos elementos, así mismo sumar estos elementos, sumar estos elementos, sumar estos elementos. Y por último, para obtener el SS total es este más este más este más este. ¿Ya? Ahora, para obtener el SS lo hago de esta forma. Ahora, miren, aquí ya no tengo, voy a hacerle un poquito más grande. Aquí ya no tengo ST, ahora tengo SX1. ¿A qué se refiere X1? Es este promedio de aquí, es 2,57. Entonces aquí debería ser lo mismo. Este X representa para esta fila, representa estos elementos de aquí. Digamos, yo quiero sacar el de la 0,33. Entonces el elemento 1, 2, 3, 4. Entonces 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Sería 2 menos 2,57 al cuadrado y lo que me da es 0,33. Ahora, quiero sacar el sexto elemento del segundo grupo. Entonces, el sexto elemento del segundo grupo sería 1 menos 2,43, lo que me dé al cuadrado, en este caso es 2,04. Y como pueden observar, aquí la diferencia es que aquí ocupamos un XT, que viene siendo este 2,36. Y aquí para cada fila debemos ocupar el promedio dependiendo de esa fila. De la primera fila vamos a ocupar este. En la segunda fila vamos a ocupar este. Tercera fila este y en la cuarta fila este. ¿Ya? Una vez que, al igual que el caso anterior, sacamos todos estos valores, hacemos las sumatorias correspondientes, el SSE se obtiene sumando este elemento más este elemento más este elemento más este elemento. 15,14. Ya, ojo, ¿por qué aquí da 0,0000? Da por esta razón. Mire, aquí los datos son exactamente iguales todos. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Por lo tanto, el promedio es 2. Entonces, si yo hago aquí 2 menos 2, 0. 0 al cuadrado, 0.
Entonces, por eso es que en todos los casos aquí me da 0. ¿Ya? Entonces, ese también podría ser uno de esos casos. Ahora, ya para calcular el valor calculado o esta fórmula F, miren que es muy diferente a cuando yo tenía dos poblaciones. Para calcular esta F, primero necesito los grados de libertad del numerador, que ya vimos cómo se obtenían, también del denominador, el SST. ¿Cómo obtengo el SST? Lo obtengo de la siguiente manera. Es el SS total menos el SS. ¿Ya? Entonces, al hacer esa resta, tengo el SST. Ya. El MST o los cuadrados del numerador y los cuadrados del denominador los obtengo de la siguiente manera. Primero, los grados de libertad del numerador dividido para el SST. Ya. Asimismo, el MC o los grados los valores cuadrados del denominador los obtengo con el SST. No, perdón, K, ya, el K26, K26, ya, sí. Ya, entonces los obtengo de la siguiente manera. El SC dividido para los grados de libertad del denominador. Entonces, al hacer ese 15,14 para 24, me da ese valor de ahí. Y por último, el Fisher es el MST dividido para el MSE. Entonces, al hacer yo eso, ya tengo el valor de Fisher y ya puedo hacer la gráfica correspondiente. Ahora, ¿qué significan estas siglas de aquí? Podemos regresar de nuevo aquí al archivo de Word, porque aquí están más explicado lo que son las siglas. Primero, el SS es la suma de los errores al cuadrado. Ya, las medias cuadráticas del numerador y del denominador. El del numerador se denomina MST, la media cuadrática del denominador MSE. Y el F calculado o el valor en que se le obtiene con esa fórmula, como se explicó, el MST dividido para el MSE me da 0,68. Entonces ya cuando tengo todos los elementos, entonces ubico los valores críticos. 0,68 está justo aquí en la zona que no está rayada, por lo tanto es la zona de no rechazo. Entonces, como conclusión, antes yo debería hacer esto. Como cae en la zona de no rechazo, debo tachar H1. Y es lo que se hizo, tachar H1 y quedarme con H0 como posible respuesta. ¿Ya? Entonces, una vez como ustedes ya le tienen así colocado en palabras, mucho más fácil plantear la conclusión, que en este caso es en base a los datos proporcionados por el enunciado, se puede concluir que la producción por semana de las máquinas es similar. ¿Ya? Y así resolverían este tipo de ejercicios. Ya. Ahora, continuando, ahora vamos a ver las pruebas de bondad de ajuste relacionado con este tipo de ejercicios de las frecuencias. Ya, recuerden que para este tipo de ejercicios iban a tener más o menos frecuencias. Ya, aquí está. Entonces van a tener ejercicios de esta forma. Entonces van a tener aquí, dependiendo del enunciado, vamos a ubicarnos aquí en la página 510 para ver ese enunciado, para ver las características que tienen ese tipo de ejercicios. Ya, mire. Entonces, aquí dice, Bubba Fish en Pasta es una cadena de restaurantes ubicado a lo largo de la costa del Golfo de Florida. Bubba, el propietario, desea añadir filete al menú, pero antes de hacerlo contrata Magnolia Search LLC para que realice una encuesta entre personas adultas y saber cuál es su platillo favorito. ¿Cuánto comen fuera de casa? Magnolia selecciona una muestra de 120 alumnos. Ya. Entonces aquí están los 120 alumnos y les pide que indicaran su comida favorita cuando salen a cenar. Los resultados se reportan en la tabla de la izquierda, es decir, aquí. Ya. Y entonces me dice, ¿es razonable concluir que hay diferencia entre los 4 platillos? Ya. Entonces aquí estoy diciendo, sí, aquí o en otras palabras, mi frecuencia esperada es lo que yo y aspiro que se cumpla en el enunciado. Entonces yo
aquí aspiro o supongo que se va a cumplir de esta forma, que todas las personas van a tener el mismo gusto por los 4 platillos. Mejor dicho, no voy a tener en ningún platillo más personas que en otro platillo. Así está mejor. Ya, entonces, ¿cómo lo haría? 120 dividido por el número de filas. En este caso, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3, 4. 4. Entonces yo debería tener aquí 30, 30, 30, 30. 30, 30, 60, 90, 120. ¿Ya? Entonces yo debería distribuirlos de esa forma. Entonces, vieron, aquí estoy yo asumiendo que mis datos se van a comportar de esa forma. Entonces, cuando yo asumo en esa forma, entonces que yo debo hacer este tipo de ejercicios de esta forma. Entonces, mira, aquí está ya planteado. Entonces, primero debo definir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Como nula, tenemos que no hay diferencia entre los platillos. Como alternativa, que sí existe diferencia entre los 4 platillos. Mi frecuencia observada, vienen los datos que proporciona el mismo enunciado, 32, 24, 35, 29. La esperada es lo que yo planteé, lo que yo aspiro que se cumpla. En este caso, que todos los comensales no tengan un gusto particular por algún otro platillo. Es decir, 30, 30, 30, 30. Ya. Entonces, ya cuando yo planteo las dos frecuencias, lo que tengo que hacer es hacer cumplir hacer que se cumpla esta fórmula de aquí. Para eso necesito hacerla parte por parte. Primero, para la primera parte, frecuencia observada menos frecuencia esperada. Entonces, este valor menos este valor me da este valor de aquí. Entonces, eso lo saco para todos. Entonces, para el siguiente paso, el valor que me dio anteriormente, debo elevarlo al cuadrado. Entonces, 2 al cuadrado, 4. Y por último, el valor que me dio anteriormente dice que tengo que dividirla para la frecuencia esperada. Entonces, 4 dividido para 30 me da 0.133333. ¿Ya? Entonces, así yo debería calcular para cada uno. Y aquí, como ustedes pueden observar, es una sumatoria. Como es una sumatoria, yo debería sumar este elemento más este, más este, más este, que en este caso me da 2.2, y ese va a ser mi valor calculado, o mi valor obtenido por la fórmula. Ahora, el valor crítico se lo obtiene de la siguiente forma. Primero tenemos que ver cuántos elementos estamos hablando, 120 en este caso. ¿Cuántos grupos? El número de filas, 1, 2, 3, 4. 4. Para obtener los grados de libertad, hacemos lo siguiente, el número de grupos menos 1. En este caso, el número de filas menos 1. Tenemos 4 menos 1, 3. El alfa con el que se está trabajando es 0,05. Para eso deberíamos ocupar las tablas de chi cuadrado. Déjenme ver si aquí en el libro también propone las tablas. Si no, vamos ya a ocupar la que se ha, ya, si no, íbamos a ocupar la que se ha venido trabajando, que les compartí en semanas anteriores. Entonces, como podemos ver, aquí debemos ubicar el alfa y aquí los grados de libertad. En este caso, 0,05 con 3 grados de libertad, 7,8115. Ese va a ser el valor crítico. Ya. Entonces el valor crítico le ubico acá. Recuerden, todos estos ejercicios van a tener esta forma de aquí. Es decir, van desde 0 hasta más infinito. No hay valores negativos porque siempre se va a trabajar en el primer cuadrante. Ahora, una vez que ustedes ubican el valor crítico y la zona de rechazo siempre va a ir a la parte derecha. El valor calculado ya lo obtuvimos anteriormente, que es 2.2. Como cae en la zona de no rechazo, lo que yo tengo que hacer es no tachar H sub 0 y, mejor dicho, tachar H sub 1 y quedarme con H sub 0 como posible respuesta. Ojo, ¿por qué siempre digo quedarme como posible respuesta en cada uno de los ejercicios? Esto también tómenlo en cuenta. Cuando estamos trabajando aquí con estas pruebas de hipótesis, yo no puedo estar 100% seguro por más cálculos que yo realice de que un resultado se vaya a cumplir en su totalidad. Siempre va a haber un margen de error. Por eso es que se trabaja con un alfa, un nivel de significancia que en sí me ayuda a reducir ese tipo de error, pero nunca va a ser 100% fidedigno que digamos que no hay diferencia entre los 4 platillos.
Ya, eso quería aclararles, que por eso es que siempre digo que vamos a asumir que esta es mi respuesta, pero no es que estoy diciendo que esa 100% seguro que esa va a ser mi respuesta. Pero para este ejercicio, sí. Ya, ahora, una vez que ustedes ya hacen el gráfico correspondiente, ven que cae la zona de no rechazo, entonces tachan H sub 1, se quedan como posible respuesta H sub 0, y la conclusión sería la siguiente, que en base a los datos proporcionados por el enunciado, se concluye que hay diferencia entre los 4 platillos. ¿Ya? Asimismo, había un segundo ejercicio que nos proporcionaba esta tabla de aquí. Ya nos daba esta información de acá. Entonces, como podemos observar, aquí ya nos está planteando directamente, aquí nos decía el 30% consumía esto de aquí, mejor dicho, 40% este grupo de acá. Se asume que el 30% es a esta fila de acá, el 20% esta fila de acá y el 10% esta fila de acá. Por eso se ha representado de la siguiente manera. Entonces ya, los datos fidedignos, esto se les coloca aquí en la frecuencia observada. Ya. Y esto es un tipo de ejercicio con frecuencia observada diferente. El anterior era frecuencia observada iguales porque estos valores eran los mismos, 30, 30, 30, 30. Aquí es diferente porque aquí ya me están diciendo que el primer valor tiene un valor de 60, el segundo de 45, el tercero de 30 y el cuarto de 15. Entonces, como pueden ver, aquí a los valores no son iguales, pero el procedimiento sigue siendo el mismo. Entonces aquí vamos a ver primero cuántos grupos o filas tenemos. Aquí tenemos igualmente 4. Los grados de libertad 3. Aquí estamos trabajando con un alfa del 0,05. Entonces el valor crítico 7,815. Es exactamente igual al ejercicio anterior porque tenemos igual 4 datos. Ahora, para el valor calculado es lo mismo. Miren, frecuencia observada menos frecuencia esperada. Es decir, 55 menos 60 menos 5. Aplicamos lo mismo para el resto de filas. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? El valor anterior, elevarlo al cuadrado. Y con eso vemos que ya estamos eliminando los valores negativos. Por ende, nunca nos tiene que salir una respuesta negativa en la parte de acá. ¿Ya? Una vez que, entonces, este 25, ¿qué dice que tengo que hacer? Dividirle para la frecuencia esperada. Es decir, 25 para 60 me da 0,4166667. Ya, lo mismo hago para todos, para el resto. Una vez que ya tengo todos estos, hago la sumatoria correspondiente, me sale que es 1,372222. Ya, y hago lo mismo, ese es 7,815. Aquí determino mi valor crítico, mi zona de rechazo. 1,372 está a la izquierda de 7,815, cae en la zona de no rechazo. Entonces yo tacho H sub 1 y me quedo con H sub 0 como posible respuesta. Y bueno, prácticamente es similar al ejercicio anterior. Entonces tenemos que que en base a los datos proporcionados por el enunciado se concluye que los resultados son considerados con la encuesta de Barrow. Ya, bueno, eso es parte del ejercicio que se estaba tratando en esa clase de allí. Ya, entonces así ustedes resolverían este tipo de ejercicios. Ahora, continuando con el siguiente tema, la prueba de signos, teníamos un antes y un después. Vamos a abrir justo este, ¿cuál eran? Prueba de signos, prueba de signos. Prueba de signos. Signos. Ejemplo, prueba de signos. Ya. Justo aquí, justo es este. Ya, sí, ya. Entonces, la prueba de signos, como les había mencionado antes, entonces siempre vamos a tener estos dos variables que podemos denominarles. Una variable que va a ser el signo más y otra variable que va a ser el signo menos. Entonces, este tipo de ejercicios tiene esta característica. Siempre va a ser unas pruebas donde vamos a tener solo estas dos variables y siempre vamos a comparar un antes con un después, en la mayoría de los casos.
como les estaba explicando. Asumamos que estas fueron mis ventas en el año 2020, en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Y estas fueron mis ventas después, en estos mismos años. Ya, mis ventas después, yo, para obtener ese tipo de ventas, digamos que yo utilicé publicidad, mejoré mis productos, mejoré mi atención al cliente y por ende se reflejan estos resultados. Ya, entonces, como tenemos que comparar un valor con antes con un después, entonces vamos a asignarle un signo correspondiente. Si es positivo el cambio o si el cambio es para mejor, le vamos a poner un signo más. Si el cambio en caso contrario, si el cambio me produjo pérdidas, entonces yo voy a ponerle el signo menos, como pueden ver en este caso. Y si es que yo al aplicar todas esas herramientas para mejorar mi desempeño, veo que tuve los mismos resultados, entonces ahí le voy a colocar un 0. ¿Ya? Y a ese 0 no le voy a tomar en cuenta para, para futuras, mejor dicho, para el análisis que estoy desarrollando. Ya, esto es importante. Entonces, cuando ustedes tienen así dos iguales, entonces yo le taché y le puse aquí un 0 y es más, le resalté aquí en amarillo porque estos datos no los voy a tomar en cuenta porque no me proporcionan información necesaria para resolver este ejercicio. Ya, ahora. A este también recuerden que se les había explicado de la siguiente manera. Tenemos datos iniciales, que viene siendo el número de filas, 6. Datos filtrados, que es decir, quitar todos estos que me salieron 0, es decir, que fueron iguales. Voy a quitar, entonces, una vez que quito esto, ¿cuántos elementos me queda? Queda 1, 2, 3 y 4. Entonces, mi nuevo n va a ser 4. El número de más, entonces vamos a contar cuántos más tenemos. 1, 2. Ya, el número de menos, 2. Ya. Entonces, esa en sí es la información que ustedes tienen que sacar de cada enunciado que vayan a desarrollar. Asimismo, vamos a la página 533 para ejemplificar con ese ejemplo. Ya. Ya, y vamos a realizar este ejemplo de aquí, que en breves rasgos dice que teníamos una empresa que realizaba una capacitación y esto fueron el desempeño de los empleados antes de la capacitación. Después de la capacitación, estos fueron los desempeños de los empleados. Entonces, como podemos ver, Andy Love tiene un desempeño de excelente y después tiene un desempeño de excelente. Entonces, este elemento le coloco un 0 porque veo que es antes y después fue igual. Entonces no me proporciona información para la resolución de este ejercicio. Entonces, está justo planteado aquí. ¿Ya? Entonces está planteado acá. Entonces aquí vemos que teníamos 15 elementos inicialmente. Al filtrar, como teníamos un elemento que nos dio 0, como pueden observar aquí, entonces mi nuevo n va a ser 14. El alfa con el que se está trabajando es 0,1. Los signos más que vienen dados en esta tablita de aquí. Miren, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, entonces yo debería tener aquí 11 más y 3 menos. ¿Ya? Entonces yo los datos los voy a colocar de la siguiente manera. Entonces, ¿cuántos tenía aquí en n? Tenía 14, entonces voy a enumerar del 0 al 14. ¿Ya? Y aquí voy a colocar la distribución binomial dependiendo del número n. Es decir, aquí estoy diciendo que pasa la probabilidad de que 0
hayan obtenido un cambio. La probabilidad de que 1 haya obtenido un cambio positivo, 2 cambio positivo, 3 cambio positivo, 4 cambio positivo, etcétera, etcétera. Y estos datos los voy a colocar acá. Entonces aquí hago la distribución binomial, la probabilidad de obtener 14 en 14 buenos resultados. Ya. Ahora, ¿cómo sé que estoy realizando los datos de manera correcta? Porque yo al hacer la sumatoria, es decir, este más este, al sumar todos los elementos, siempre me tiene que dar 1. ¿Ya? Si me da 1, estoy haciendo de forma correcta. Ahora, vamos primero, la cola de la izquierda y la cola de la derecha. Eso depende si es que al plantear la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, el diferencial de la hipótesis alternativa nos muestra esa información si es que es una prueba a la derecha o a la izquierda. Como pueden ver, aquí está apuntando a la derecha, es decir, mayor a 0,5. Como dice mayor, está aquí, esta flechita está apuntando a la derecha, entonces es una prueba a la derecha. Si fuera de la siguiente manera, entonces ahí sería una prueba a la izquierda, porque mira, aquí la diferencial está apuntando a la izquierda, pero no es el caso. ¿Ya? Entonces, asimismo, deberíamos definirlas tanto en fórmulas como en letras. Siempre para definir la hipótesis nula y la alternativa en fórmulas, siempre vamos a hacerlo de la siguiente manera. Pi mayor o igual a algo o menor o igual a algo. O también podría ser pi igual a 0,5, pi diferente a 0,5. Todos esos casos podrían darse. Entonces, y si fuera una prueba de 2 colas, deberíamos hacer un procedimiento adicional para resolver este ejercicio. Ya. Pero primero vamos a hacerlo con una prueba de una cola. Entonces tenemos 0,5, una prueba de una cola a la derecha. Entonces, como es una prueba a la derecha, estos datos de aquí deberían desaparecer. Y solo quedarme con estos datos de acá. Ya. Entonces, ¿cómo? Y es más, vamos a eliminar estos datos para irlos llenando nosotros mismos, para que vean cómo se debe hacer. Se lo hace siempre cuando es una cola de la derecha, ustedes van a comenzar a llenar los datos justo como dice acá en la flecha. Entonces, desde aquí hasta acá. Si fuera una prueba a la izquierda, ustedes van a llenar los datos desde aquí hasta acá. ¿Ya? Entonces, para el primer dato, copian el valor que les salió aquí en la probabilidad. Para el segundo dato, es el valor anterior más el valor, este valor de aquí. Para el tercer dato, el valor que les salió más este valor de aquí. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tienen aquí, le hacen toda la sumatoria. Ven que aquí les da 1. Si es que aquí ya les da 1, están haciendo las cosas de la manera correcta. Ahora, ¿cómo ustedes rellenarían la cola de la izquierda? Para este ejercicio no haría falta rellenar, pero les voy a explicar de igual manera cómo sería. Entonces lo harían de la siguiente manera. Así. Entonces, así mismo, este valor más este valor. Este valor más este valor. ¿Bien? Una vez que ya llenan todo, les da que aquí les da 1. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, como les dio 1, también está haciendo de la manera correcta. Ahora, ¿cómo calculan este valor crítico? Tienen que ir comparando el alfa con el que ustedes están trabajando. Si el alfa y ver si es que cumple o no cumple. Vamos, esperen, déjenme hacerle control Z. No quiero perder eso de ahí. Ya. Tienen que ver si es que cumple o no cumple con esta diferencia. Mire, 0,1 es mayor a 0,00006. Sí. Entonces, como se cumple, paso al siguiente. 0,1 es mayor a 0,000 algo. Sí. Se cumple, paso al siguiente. 0,1 es mayor a 0,6006. Sí. Entonces paso al siguiente. 0,1 es mayor a 0,02. Sí. Entonces paso al siguiente. 0,1 es mayor a 0,089. Sí. Entonces paso al siguiente. 0,1 es mayor a 0,211. No.
porque 0,2 es más grande. Entonces, yo marco ese valor de ahí. ¿Ya? Y tomo el valor anterior y ya. Y desde ahí, todos los valores y todos estos valores se va a considerar mi zona de rechazo y este va a ser mi valor crítico. Es decir, todos estos valores, si mi valor calculado cae en alguno de estos, de alguna de estas filas, entonces yo debo rechazar H sub 0. Caso contrario, yo no rechazo H sub 0. Ahora me paso a esta parte de acá. Ya. Ahora, cuando ya determino la zona de rechazo, ahora voy acá. ¿Cuántos más tengo? Siempre me ubico en los más, no, nunca en los menos. Siempre me voy a ubicar en los signos más. Tengo 11. Entonces yo voy a contar 11 espacios. Entonces siempre inicio desde acá, desde el 0, y voy a contar 11 espacios para abajo. Siempre, así sea una prueba a la izquierda o a la derecha, ustedes van a hacerlo de esta forma. Entonces, aquí van a contar 11 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Y me sale que toda esta fila de acá va a ser mi valor calculado. Ya. Entonces, como mi valor calculado está dentro de la zona de rechazo, yo tengo que tachar H sub 0 y quedarme con H sub 1 como respuesta. Pero ahora vamos a asumir que ya ahora no tuve 11, digamos que yo tuve 8 más. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, este sería mi nuevo valor crítico. Entonces, si yo tuviera 8 más. Y como vemos, aquí sí está fuera de la zona de rechazo y yo debería hacer lo contrario. Tachar H sub 1 y quedarme con H sub 0 como respuesta. ¿Ya? Entonces, así ustedes resolverían este tipo de ejercicios. ¿Ya? Y por último, para ya no extendernos demasiado, vamos con el último caso que vienen siendo las pruebas de Kruskal-Wallis. Aquí resaltan los rangos, que es justo lo que se vio la última semana. ¿Dónde está? Ya, justo acá. Ya, ahora sí. Primero, para la fórmula de Kruskal-Wallis es esta de aquí, para el valor calculado, podemos decirle. Siempre para el valor crítico vamos a utilizar las tablas de chi cuadrado. Entonces, ¿cómo utilizamos las tablas de chi cuadrado? Para ello necesitamos los grados de libertad, que en este caso le denominamos K. Ya, ¿cómo obtenemos K? Vemos cuántos grupos tenemos aquí. Tenemos 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cómo se obtenía? Justo como las fórmulas anteriores. 4 menos 1. En este caso, 3. Si tuviera 6 grupos, sería 6 menos 1, 5. Pero en este caso, como tengo 4 grupos, 4 menos 1, 3. El alfa, 0,01. El n es 22. Ya, entonces con el 0,1 y el 3, vemos que nos salió un valor crítico de 11,345. Ya, ahora, para este tipo de ejercicios se tenía que tomar en cuenta esto. Primero, a los grupos se les debía aquí ordenar, mejor dicho, colocarles a los grupos aquí uno encima de otro. Una vez que se les coloca, se debía adicionalmente ponerles un identificador a cada uno de ellos. Es decir, todos los rojos van a tener un identificador 1, todos los verdes un 2, los amarillos un 3 y los azules un 4. Ya. Ahora, se debía ordenar de menor a mayor. Entonces, lo que se está haciendo. Del 62 es el menor y el 340 es el mayor. Y después se les debía colocar un número a continuación del otro, es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Ese va a representar el rango. Entonces vamos a hacer la numeración 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el último número va a ser 22. Ya. Ahora, ¿por qué aquí tengo 2 5? Mejor dicho, 3 5. Porque como ustedes pueden ver, aquí tengo 3 91. Entonces, cuando tengo datos repetidos, yo tengo que sumar el número total de datos. Es decir, en este caso tengo 3. Entonces, bueno, generalmente sería así, 5, 4, 5, 6. Entonces, así yo lo debería tener inicialmente. Entonces, cuando tengo aquí los datos se repiten, yo debo hacer de la siguiente manera. 4
más 5 más 6 y dividido para 3. Es decir, 15 dividido para 3 me da 5. Entonces aquí también me va a dar 5 y aquí también me va a dar 5. ¿Ya? Y el siguiente elemento sería 7. El siguiente 8. Aquí como vemos que se repite, sería 9 más 10, 11. 11 dividido para 2 me da 9.5. Y es el valor que le coloco aquí y le coloco aquí. Este sería el número 11, 12, 13, 14, 15 y vemos que ya no hay más repetidos. Entonces, una vez que ustedes ya hacen eso de aquí, pasan a esta parte de acá. Primero, aquí n sub i se refiere al número de elementos totales de este grupo. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 6 elementos. Por eso aquí le pongo 6. Aquí tengo 5, aquí tengo 5 y aquí también tengo 6. Para obtener el rango es únicamente sumar estos valores de rango, pero de todos los números rojos. Es decir, este 5 más este 13 más 16, 17, 18, 20. Por eso era importante ponerles un identificador y bueno, más que un color, un identificador para yo poder sumar. En otras palabras, yo aquí lo que estoy haciendo es sumar todos los que tienen el identificador 1. Es decir, este elemento tiene el identificador 1, debo sumarle. Más este, más este, más este, más este, más este. Ya, entonces una vez que le sumo, me da este valor. Asimismo con los verdes, los amarillos y los azules. Aquí dice que tenemos que hacerle r al cuadrado, este valor al cuadrado, y a su vez el valor al cuadrado dividirle para 6. Nos da este valor de aquí. Lo mismo hacemos con el resto. Y aquí para obtener el total es sumar este, más este, más este, más este. Y tenemos este valor de aquí. Ahora, como les explicaba en la última clase, aquí yo a esta fórmula le dividí en 3 partes para facilitarme los cálculos. Entonces, la primera parte, 12 para n. Recuerden que a n en este caso viene siendo 22, que es el número total de elementos. Es decir, aquí tengo 6, aquí 5, aquí 5, aquí 6. La suma de todos esos números me da 22. Entonces, 12 dividido para 22, que multiplica 22 más 1, me da este valor de aquí. Esta sumatoria de aquí es prácticamente este valor de acá. Y por último, este valor de aquí me da menos 0,69. Y para calcular el valor calculado, debía yo multiplicar este valor por este valor y sumarle este valor. Aquí, una vez más, les aclaro. Aquí deben ustedes multiplicar estos dos y sumar este valor, no restarle, porque aquí ya estoy incluyendo el signo menos. Por eso es que yo le estoy aquí multiplicando y sumando este valor. Y a la final me da que es 13,65. Una vez que ya tengo el valor crítico y el valor calculado, hago el gráfico correspondiente, veo si cae en la zona de rechazo, que este caso sí cayó en la zona de rechazo, entonces yo tacho H sub 0 y me quedo con H sub 1 como posible respuesta. Y entonces aquí puedo concluir que no existe diferencia entre cada sucursal. ¿Ya? Y entonces ustedes así resolverían este tipo de ejercicios. Yo les agradezco por la atención prestada y les deseo suerte en futuras materias y nos veríamos en un futuro.